Gracias por estar de nuevo aquí en esta materia, moral teológica o teología moral 1, introducción a la teología moral. Vamos en el primer tema o primera unidad, ahora en la tercera parte, las ejes de la moral del Nuevo Testamento. En la clase pasada hicimos una exposición sobre lo que es esa discontinuidad que ofrece la moral a partir de Jesucristo, que se hace explícito sobre todo en la enseñanza del apóstol San Pablo y durante los primeros años de la Iglesia. Vamos a hablar ahora de lo que son los ejes centrales en la moral del Nuevo Testamento, que es la moral que queremos vivir los católicos. Necesitamos hacer esta distinción porque vamos a hablar en términos técnicos, que pues para poner una comparación está esto que viene de las matemáticas, los ejes y las coordenadas. Los ejes son estas líneas, la línea vertical Y y la línea horizontal X, que son los ejes del plano cartesiano, que es en este caso pues un plano matemático regular, donde podemos ubicar diferentes puntos. ¿Cómo puedo saber dónde está el punto número 1? ¿Cómo puedo saber dónde está el punto número 1? Si no existiera el cuadro, si no existiera la cuadrícula, sería muy difícil ubicarla. Entonces, lo que sucede es que René Descartes, el matemático del siglo XVII, proyectó esto, que son los ejes, dos líneas con divisiones uniformes, una horizontal y otra vertical, y estos son los ejes del plano dividido en segmentos igualmente regulares, que se llama el plano cartesiano. Si queremos hablar del plano de la vida humana, ¿cómo puedo yo calificar o cómo puedo determinar si una acción o una forma de comportamiento es moralmente buena? Necesitamos también establecer unos ejes, en este caso de la vida cristiana, para descubrir o para ubicar cada una de las dimensiones de nuestro comportamiento, porque recordemos que la teología moral lo que estudia es el comportamiento humano a la luz de la fe, o la fe que se hace vida. Así que bueno, ¿cómo son esas coordenadas? Para poder seguir en este plan así como de analogía, de comparaciones, le presento un personaje aquí de los cómics, de las caricaturas, que es Hulk, el gigante verde. ¿Quién es Hulk? Bueno, pues es un personaje imaginario, todos sabemos. Es un personaje salido de los cuentos, de las historias de cómics recientes, que es un señor, un científico, que prácticamente pues es la repetición moderna de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El médico o científico que se toma una pócima o participa en un experimento. El caso es que finalmente él queda con esa condición de que se enfurece y se hace un monstruo. ¿Qué te esperas de Hulk? De alguien que es como Hulk. ¿Qué cosas es capaz de hacer? Bueno, pues como es un hombre, un monstruo prácticamente de fuerza descomunal, pues esperas que pueda realizar acciones, que soporte golpes, que soporte pues ataques de quienes lo quieran detener, que puede cargar muchas cosas pesadas. ¿Cuáles serían sus aspiraciones? Pues quizás no muchas, porque Hulk pierde toda la inteligencia prácticamente, entonces no creo que tenga como muchas ganas o proyectos de qué quiere hacer en la vida. ¿Cómo se relaciona con sus semejantes? Pues Hulk es todo un caso, porque al principio incluso hasta sus propios amigos los golpea porque no se sabe controlar. Y bueno, ¿qué otra cosa sobre Hulk? ¿Qué te esperas de Hulk? Pues todo dependiendo de quién es Hulk. Para saber qué tipo de conducta o comportamiento te esperas de un Hulk, pues hay que preguntarnos quién es Hulk. Ahora bien, te voy a presentar otro personaje. Este es Hulk, y aquí está un hijo de Dios. Esta fotografía la saqué de internet, todos los derechos reservados. Felicidades al autor, muy creativo. Si lo conocen, felicítenmelo. Y aquí sale este personaje. Yo soy Hulk, pues yo soy hijo de Dios. ¿Y qué te puedes esperar tú de un hijo de Dios? Pues la acción propia de una nueva criatura, de alguien que ha recibido el Espíritu Santo, de alguien que quiere vivir como hijo de Dios. Esto
tiene como base algo que estudiamos en la antropología cristiana que se llama la filiación adoptiva o el renacimiento, de lo cual nos habla San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu Santo. Entonces los que nacemos de nuevo tenemos la condición de recibir en nosotros el Espíritu de Dios, así como lo había anunciado Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, dice: yo estableceré con mi pueblo una alianza nueva. Le convertiré su corazón de piedra en un corazón de carne, infundiré en ellos un espíritu nuevo y les daré un corazón nuevo. También eso se dice en el profeta Ezequiel, capítulo 36. Ya desde el Antiguo Testamento se dice que Dios va a renovarnos, que nos va a dar una vida nueva, una capacidad distinta de vivir. Porque existe una relación entre el ser y la acción. Tú no le puedes pedir a alguien que tenga un comportamiento espiritual si no tiene en sí mismo la condición de ser espiritual. Así como yo no le puedo pedir a alguien que levante kilos y kilos o toneladas y toneladas como Hulk solamente si es alguien fuerte, pues yo solo puedo pedirle a alguien que viva la vida de Cristo o que viva como Cristo si su ser es ese, de una vida nueva, consecuencia del bautismo, de la gracia, de los sacramentos. Así pues, si tengo vida nueva, se me puede pedir un modo de actuar nuevo y correspondiente a esto que es ser una nueva criatura, ser configurado con Cristo en el Espíritu. Y esa es una de los ejes de la moral cristiana. Contamos con ello, con que los cristianos somos nueva criatura y por eso podemos vivir como hijos de Dios. También tenemos otro de los ejes, que es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Un poquito ya he hablado de esto, porque el Espíritu Santo es quien habita en nosotros y quien posibilita todas las acciones del cristiano, que como su nombre indica, somos otro Cristo. Estamos invitados a vivir como Cristo. Y tienen ustedes esas citas bíblicas para poder completar esta que estamos explicando. Juan 14, 17, el Espíritu de Dios que vendrá a ustedes y habitarán ustedes. Romanos 8:9, que no me la he aprendido todavía esta cita. Mientras tanto, a ver, ¿por qué no la tengo yo aquí? Romanos 8:9. Estoy buscando aquí en el celular, que ahora en vez de Biblia. Romanos 8:9. ¿Cuál es? Claro que sí. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y bueno, el Espíritu nos hace ser hijos de Dios. Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, dice Gálatas 5 del 16 y el 25. En nosotros existe una ley nueva que se llama la ley de la gracia. Es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza de vivir compasivos como el Padre, misericordiosos como el Padre, creativos como Dios mismo, libres como el Hijo, humildes, obedientes, castos, sencillos, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de Dios va formando en nosotros como una segunda naturaleza. Seguimos siendo humanos, nada más que humanos capaces de vivir la vida misma de Dios. Y por ello, ¿quién es nuestro modelo? Pues Jesucristo. Esa es la tercera coordenada, el tercer eje de la vida cristiana. La imitación de Dios y Cristo, porque primero que todo nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como indica el libro del Génesis 1:27 y nos recuerda a Lucas 6:36. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, creo yo que es esa, ¿no? No, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Desde el principio somos criaturas muy peculiares porque tenemos en nosotros mismos la capacidad de vivir como Dios, porque Él dejó en nosotros una imagen y semejanza. Claro que el pecado lo destruye. Y Cristo es quien viene de nuevo a darnos a conocer el verdadero rostro de Dios, del cual nosotros somos un reflejo. Cristo, Él es la imagen visible del Dios invisible, el verbo hecho humano, el verbo de Dios hecho carne, y nosotros los que lo recibimos y seguimos, podemos vivir como Él, en la contemplación, en el seguimiento y en la imitación.
Filipenses 2, 5, 8 dice, tened en ustedes los mismos sentimientos de Cristo, quien, siendo Dios, no presumió de su dignidad, sino que más bien asumió la condición de esclavo. Aceptó ser humano para mostrarte a ti y a mí la forma de ser humanos siendo hijos de Dios como Él. Así que seguir a Cristo es también fundamento esencial y original de la moral cristiana. Si tú quieres determinar si una conducta, una actitud, un comportamiento, una institución moral puede tener una valoración relevante o no para nosotros como católicos, esto es necesario. Como los otros dos ejes que acabamos de señalar. Recapitulando, los ejes de la moral cristiana son, ¿te acuerdas? Los ejes de la moral cristiana son, primero, que somos criaturas, pero criaturas nuevas. Somos humanos. Ya simplemente como humanos, la ética nos orienta a vivir con libertad, con responsabilidad. No solamente eso. Somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo y la acción del Espíritu de Dios en nosotros nos permite vivir con mayor profundidad a imagen y semejanza de Dios en la imitación de Cristo. Pero esto no es todo, falta uno de los últimos ejes de la vida cristiana, que es cruz, sacrificio y renuncia. ¿Cómo está eso? El pecado es una realidad. Nosotros los humanos tenemos la libertad que Dios nos dio y al mismo tiempo todas nuestras acciones dejan huella en ti y en mí. Sobre eso vamos a profundizar en otros temas. Cuando alguien decide hacer el mal, su vida no sigue siendo la misma. Si alguien, por ejemplo, decidió mentir, desde ese momento es más mentiroso que antes. Si una persona un día cayó en un pecado de gula, ya es más goloso que antes. Si una persona, por ejemplo, decide caer en un acto de violencia, atacando a alguien, ya se hizo más violento que antes. Entonces, el pecado deja una huella en nosotros que solamente la cruz puede recomponer. Y la cruz en este caso en forma del sacrificio. Asimismo, el hecho de que somos nosotros pecadores implica un continuo esfuerzo de renovación personal, de lucha constante. Este amor redentor que Cristo nos ejemplifica porque Él quiso padecer asumiendo la condición humana y llevándonos hacia la luz pascual. El dolor también tiene un lugar en la vida humana. Independientemente de lo que ya hablamos ahorita, que es el sacrificio por componer lo que nosotros libremente descomponemos, también existe que estamos expuestos a sufrir enfermedad, dolor, injusticias sociales, etc. Y la cruz nos muestra la forma de vivir todo eso sin perder lo que somos, la esencia de lo que somos como hijos de Dios, y transmitiendo a los demás lo que es la luz del reino de Dios. Por eso, también para amar se necesita un momento de fortaleza, un momento de valentía, de audacia, de entrega, que es la misma cruz. Cristo, con su sufrimiento en la cruz, nos ayuda a darle sentido al sufrimiento como discípulos suyos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues cualquier discípulo de Cristo que sufre puede tomar la decisión de afrontar el sufrimiento como el mismo Cristo. Y en esto podemos especificar dos tipos de sufrimientos, como acabamos de decir ahora mismo. Primero, los sufrimientos naturales o espontáneos que surgen, que son parte de la vida. Y en segundo lugar, los sufrimientos de querer ser santos, o sea, el camino difícil, arduo, exigente de lo que es el amor y todo lo que implica. Sobre eso vamos a seguir después en temas específicos. Voy a enseñarles esta caricatura que me pareció bastante curiosa, que está aquí un fraile o monje, no sé, por su hábito creo, que está muy risueño el pobre, y que está él, ay perdón, ya se me salió, muy risueño él y con su copita y su puro en la mano. Entonces claro, esta es una caricatura diciendo pues que, mostrando que alguien puede quizás ser discípulo de Cristo, o incluso ser un consagrado, tener una misión, y sin embargo la vida misma necesita ser configurada con Cristo. Dice aquí
Gálatas 5:24. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. La vida del cristiano implica que nosotros asumamos todas las dimensiones humanas principalmente con el sentido racional, bueno, equilibrado, de eso que clásicamente nos habla la ética, los socráticos, los aristotélicos, los estoicos, incluso los epicúreos, los filósofos griegos clásicos que hablan de que el verdadero placer está en la moderación. Aquí hay una pregunta necesaria e importante. Esto que se dice crucificar las pasiones y concupiscencias. La cruz de Cristo, ¿a qué le pone remedio? ¿A la carne? ¿Al pecado? ¿O a ambas? ¿Tú qué opinas? ¿Y por qué? Bueno, pues aquí necesitamos aclarar algo importante, que es un tema de antropología cristiana, que en otro video, en otra lección, ustedes van a poder verlo a detalle. La carne y el pecado no son lo mismo. Carne es nuestra debilidad humana, los límites de nuestra condición histórica, mientras que el pecado es la transgresión al orden creado. Voy a poner así, es que no me gusta que salga todo el montón así de letras porque me parece a mí que esto no se alcanza a leer bien. Pero bueno, no lo voy a poder hacer así como de animación, así que vamos a seguirle como está. La carne se refiere a nuestra debilidad como humanos. Ay, Dios santo, no. La carne se refiere a nuestra debilidad como humanos. Los límites de nuestra condición histórica, mientras que el pecado es un acto irracional que desfigura la imagen de Dios en el ser humano. No es lo mismo carne y pecado. La carne significa que tú y yo somos humanos, punto y aparte, punto y final, hasta ahí. Carne significa yo y tú somos carne, somos humanos, y ser humano implica ser débil, ser frágil, estar en un contexto histórico con inseguridades propias de nuestra existencia, porque pues somos seres materiales y en el mundo material existen accidentes, enfermedades, riesgos, errores. También somos frágiles ante la maldad de otros porque somos carne. Que el Hijo de Dios se haya hecho carne implica que Él aceptó estar expuesto a todo eso que nosotros, por el hecho de ser humanos, pues también corremos el riesgo de ser afectados. La carne tiene sus deseos y sus necesidades, tiene una lógica, es decir, tiene una ley interna o una lógica propia y diferente a la ley de la gracia. La carne es todo lo que hablamos también, que se puede llamar la naturaleza misma. Tiene inscritos mecanismos, procesos, fines, tendencias, en orden a una especie de, voy a decirlo de una forma, egoísmo. Los expertos en biología, premios Nobel, me van a dar la razón, incluso que no son creyentes, como Richard Dawkins, habla del egoísmo que impulsa la evolución. Toda forma de vida humana es un poquito egoísta, busca la autoprotección, busca la autoconservación, y eso es la tendencia de la carne y de la concupiscencia. Entonces, nosotros los que creemos en Cristo necesitamos crucificar nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias, y significa eso no que vamos a destruir la humanidad en nosotros, sino que vamos a asumir que la carne tiene dos posibilidades. Una es que como somos humanos podemos sentir dolor y sentir placer. La cruz necesita estar en medio de esas dos cosas. Cuando hay dolor, para encontrarle sentido al sufrimiento. Cuando hay placer, para encontrarle equilibrio al mismo y no perdernos en ese placer. El pecado no es la carne. Nosotros necesitamos evitar confundir pecado y carne. Ese es un tema, toda una lección dedicada a esto en antropología teológica. Voy a dedicar un video incluso a esto, pero ahorita no es el momento. Es necesario recordarlo porque entre los ejes de la moral cristiana, para evitar decir que algo es pecado siendo que no es pecado, es clave este punto. Pecado es un deseo desordenado de poder, saber, tener, vivir, amar y todas las necesidades humanas.
La carne es que tenemos necesidades, el pecado es la decisión irracional de satisfacer mal esas necesidades. Por ejemplo, como somos humanos, tenemos sed. Yo puedo elegir tomar agua o bebidas alcohólicas o algo que me haga daño. Si por ejemplo alguien es diabético, le hace daño el azúcar. Pecado es que quieras llenar la sed con lo que te hace daño según tu realidad, tu condición, tus capacidades. El pecado tiene una lógica propia también distinta a la lógica de la gracia, pero no porque sea solamente egoísmo, sino que el pecado es perversión, es distorsión del orden, es querer inventarnos una versión propia, personal, de lo que es bueno, de lo que es justificado y creer que eso es lo correcto. Algo muy complicado el pecado. Luego vamos a tener un tema completamente dedicado a eso, al pecado. Así que bueno, la cruz de Cristo, ¿a qué le pone remedio? No le pone remedio a que tú y yo somos humanos. La cruz de Cristo le pone remedio al pecado. Ordena lo que el pecado desordena. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Concluyendo este primer capítulo de conceptos introductorios de la teología moral. Vimos en la primera parte conceptos muy generales e introductorios sobre qué es la teología moral, su método, sus fuentes, el magisterio de la Iglesia y su papel al respecto. Vimos lo propio de la moral del Nuevo Testamento, hicimos un análisis de la carta a los Gálatas, un poquito difícil la carta a los Gálatas, pero muy importante para nuestra fe, ya que es uno de los grandes resúmenes de cómo la enseñanza de Cristo nos invita a superar la visión meramente religiosa, donde Dios está por allá muy lejos y todos somos como muy separados y ajenos de quién es Dios. Cristo nos dice que Dios es nuestro Padre y por tanto podemos vivir como hijos suyos. Ninguna otra religión dice que tú y yo somos hijos de Dios. Ninguna. Solo el cristianismo. Solo el cristianismo tiene la audacia de decir que nosotros podemos ser y vivir como hijos de Dios, ¿te das cuenta? Por eso la moral cristiana es una moral de los que somos o queremos ser y vivir como hijos de Dios. Y para eso necesitamos considerar, a la luz de la palabra de Dios, 4 ejes esenciales que nos permitirán ubicarnos. Que el Espíritu Santo realiza una obra en nosotros, transformándonos en criaturas nuevas y pudiendo imitar a Cristo, incluyendo lo que dijo Jesús: quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Conclusión. Sin espiritualidad. Conclusión. Sin espiritualidad, la moral cristiana es imposible. ¿Cómo podemos obligar a un pagano a que viva como cristiano? ¿O cómo podemos obligar a alguien que no conoce nada sobre la fe a que comprenda las motivaciones intrínsecas a la fe que nos llevan a vivir inspirados en las enseñanzas de Cristo? La moral supone la fe. Para comprender la teología moral o la enseñanza moral del cristianismo y la enseñanza moral católica específicamente, se requiere un conocimiento o una comprensión de lo que es ese plan de Dios para el ser humano. Y para poder vivir ese plan de Dios para el ser humano hace falta una espiritualidad. Voy a ponerles una caricatura muy controversial. No quiero herir los sentimientos de nadie. Simplemente les pido criterio para verla y sale en internet. Es una caricatura, yo no la hice, alguien la hizo, la expone. Y bueno, de eso se puede opinar mucho. Aquí les va. Dice aquí esto, una persona que parece ser un clérigo con su sotana, incluso con una cruz al cuello, que tiene un candado en la cintura que dice celibato y arriba él grita antinatural, señalando a 2 hombres que parece que se toman de la mano y que son pareja. Entonces, ¿qué sucede? Esta caricatura es ambigua. No, perdón, he dicho ambivalente, no ambigua. Ambivalente. Tiene 2 valores aquí o 2 ideas que yo deseo mostrarles. Primera, ¿cómo ve este hombre, cómo ve el caricaturista al clérigo? ¿Cómo lo caricaturiza al que personifica a la iglesia y al catolicismo? Bueno, pues como alguien
que cae en contradicción porque está diciendo que algo es antinatural cuando él mismo es antinatural. Piensa que el celibato es la negación de la naturaleza, que el celibato es también algo antinatural, porque es reprimir el impulso sexual, que sería algo natural. Bueno, pues no voy a valorar ahora mismo si esta relación de ellos dos es o no es antinatural. Eso sería cuestión de otro tema, porque estamos aquí en cuestiones fundamentales. A lo que me refiero es a esto, ¿no? A esto. Que lo que este hombre vive, hay personas que así comprenden el celibato incluso dentro de la propia iglesia. Que el celibato es una represión de la sexualidad. Qué triste, porque eso está ajeno a la verdad del evangelio. El celibato en Cristo necesita ser una consecuencia de la vida de la fe, una consecuencia de la unión con Dios, una decisión de amor. Y así se puede entender lo que es el celibato, como algo realmente, no voy a decir antinatural, sino sobrenatural, una segunda naturaleza que fortalece la primera. El celibato, cuando no es por amor, es realmente una esclavitud. Y en eso se aplicaría lo mismo que San Pablo dice a los Gálatas: insensatos, ¿quién les dijo que ustedes son esclavos? Son hijos de Dios. Si quieres ser célibe, hazlo como hijo de Dios, con libertad, con amor y por amor, como Cristo mismo vivió el celibato, o como San Pablo y tantos otros. Y las otras decisiones de amar necesitan ser filtradas por lo mismo. La misma ley aplica para todos los hijos de Dios, la ley nueva de la gracia, para los que quieren ser célibes o para los que no son célibes, en el estilo de vida que quieran elegir, o las preferencias o gustos que quieran elegir, implican seguir los pasos de Cristo y ponerse de cara a esas coordenadas, a esos ejes que juntos descubrimos. Un hijo de Dios puede vivir así. Cristo vivió así. ¿Me ayuda a imitar a Cristo vivir así? La cruz está de por medio para purificar todos los errores y desvíos que pueda haber en mí. Esos son los ejes de la vida en Cristo, para poder nosotros descubrir que Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud, porque la plenitud es nuestra ley. Quienes se quieren amar y se aman en Cristo, descubren esto y lo viven con alegría. Muchas gracias por participar en esta sesión. Les recomiendo que si esto lo vieron directamente en YouTube, puedan dejar todas sus dudas, comentarios e inquietudes para hacer de esto una conversación y aprender juntos. Asimismo, si ustedes introducen a la página de Vitsia.com, van a poder interactuar con este video con preguntas y con opiniones, que también yo mismo le doy seguimiento, y el equipo de quienes hacemos posible utilizar estas herramientas para contagiar a muchos más el amor por el saber y por la fe pensada, que eso es lo que significa la teología. Gracias por escuchar, soy el padre César Montijo y estoy a sus órdenes.